Hola amigos, hoy presentaremos el tema de memoria a cargo de Rocío Alvarado Palacios, Moreliana Peñalosa Solorio y Paula San Cristóbal Carballo. Memoria. Tu memoria tiene lugar en función de 4 pasos básicos. Primero, tienes que percibir algo, oír o ser consciente de ello por medio de un sentido. La percepción es el primer paso en este proceso, el cual puede ser involuntario. Ves o oyes algo que te produce una impresión. El segundo paso requiere que codifiques todo lo que deseas recordar. La codificación es el proceso de clasificación de la información. El tercero es almacenamiento, donde almacenas el material para que pueda permanecer en la memoria. El paso final y crucial en esta secuencia es la recuperación, es decir, extraer del almacén la información recordada. Modelo de almacenamiento de transferencia de Atkinson y Schifrin. De acuerdo con esta teoría sobre el funcionamiento de la memoria, contamos con 3 tipos diferentes de memoria. En primer lugar, el material atraviesa nuestros sentidos, ojo, nariz, oído, etc. para llegar a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece o es transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer alrededor de 20 segundos. Si no desaparece esta etapa, puede dirigir a la memoria a largo plazo, donde puede permanecer el resto de nuestras vidas. La memoria sensorial es como una cámara fotográfica que toma una foto instantánea de lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas. Esta información que está constituida por la pura realidad de la vida, frente a la cual puede reaccionar traduciendo a la memoria o ignorándola. La forma en cómo funciona este tipo de memoria ha sido demostrada por una serie de experimentos realizados por George Sperling. Antes de que Sperling llevara a cabo sus experimentos en la década de 1960, Kolobos había realizado muchos estudios en los que se mostraba a los individuos conjunto de letras visualmente con independencia del número de elementos que presentaran un mínimo de 8 y un máximo de 20. La mayoría de la gente solo podía recordar de 4 a 5, por lo que la suposición lógica fue que este era el número máximo de elementos que éramos capaces de almacenar en una rápida visión. Sin embargo, Sperling sabía que muchos insistían de haber visto más elementos, pero que olvidaban durante el tiempo que transcurría hasta el momento de información de los 4 o 5 primero. Así lo ideó técnica de informe imparcial como parte de la tesis doctoral. Tipos de memoria sensorial. Estas son 2, memoria icónica y memoria ecoica. La memoria icónica es la que procede de los órganos de la visión, y la memoria ecoica es la que proviene de nuestros oídos. Las imágenes ecoicas duran un poco más que las imágenes icónicas. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria activa que contiene la información que estamos utilizando en este momento. Sus características son: la memoria a corto plazo decae rápidamente, el repaso ayuda a mantener el material en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención y está distraído, olvidarás todo lo que se encuentra en la memoria a corto plazo. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida y se puede expandir la capacidad de la memoria de corto plazo. Es necesario un proceso diferente para almacenarlo en la memoria a largo plazo. Necesitas crear asociaciones entre las que quieres recordar ahora y lo que ya sabes. Es decir, hacer que el nuevo material sea de alguna manera significativo. Este tipo de organización significativa es un tipo de codificación. La simple repetición funciona realmente mejor para el recuerdo inmediato, pero este tipo de codificación, la repetición asociativa, es mejor recordar algo durante un periodo largo de tiempo. Codificación por medio de la organización. Cuando el material es presentado de manera organizada por categorías, es más sencillo recordarlo que cuando es presentado de cualquier manera. Muchas personas tienden a organizarlo a través de la técnica de agrupamiento. Esta es reuniendo los elementos en categorías. Es una manera común de pasar el material de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Ethel Tulving presentó 16 palabras en relación entre ellas en 16 secuencias distintas a 16 universitarias en 16 ensayos diferentes. Cuando se le pidió recordar las palabras en un orden cualquiera, solían recordarlas en el mismo orden en intentos diferentes, indiferentemente del orden en que fueran presentadas, indicando, por lo tanto, que las habían organizado en su propia mente,
Organizamos las palabras de muchas maneras diferentes, según el significado, el sonido, la familiaridad, etc. Fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. Estos describen situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, una imagen o un recuerdo reciente que sin embargo sabe. Los elementos de la memoria a largo plazo no solo se codifican por el significado. Recuperamos una palabra o un nombre en ese tipo de memoria por el aspecto que tiene, por su sonido y por el significado. Almacenamos, organizamos y recuperamos el material en memoria a través de dos sistemas básicos. El primero, utilizando palabras, y el segundo, usando imágenes que procesamos ambos sistemas de modo diferente. La hipótesis de codificación dual, que es cuando utilizamos las imágenes para la información sobre objetos y hechos concretos y las palabras para ideas y lenguaje. Los dos sistemas son independientes pero interconectados. Cada uno se puede usar independientemente pero transfieren información de uno a otro. Modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Estos identifican solo un tipo de memoria y sostienen que la capacidad para recordar depende de la profundidad que procesamos la información. Procesamos el material a lo largo de un continuo de menor a mayor profundidad, desde un nivel de procesamiento superficial hasta otro de gran profundidad. Este concepto de memoria considera a esta más como un proceso activo que pasivo, siendo la memoria el resultado directo de la actividad mental del sujeto. El nivel más superficial de procesamiento, de acuerdo con este modelo, incluye el conocimiento de una característica sensorial. ¿Qué aspecto tiene una palabra o un número o cómo suena? ¿Cómo huele una comida o qué sabor tiene? Cuando estableces una asociación, das un significado a su impresión. Estarás en el nivel más profundo de procesamiento que constituirá el trazo de memoria. ¿Qué es lo que recordamos? Recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido, la curva de posición serial. Los efectos de primacía, que es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y renacía, que es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. Efecto de von Restorff. Recordamos mejor lo que aprendemos en un estado de ánimo similar. Memoria dependiente del estado. Es una relación entre el estado de ánimo y la memoria que Bauer ha llamado memoria dependiente. Del estado. También se puede observar en situaciones menos extremas. Cuando se siente triste es más fácil recordar pensamientos que surgieron durante otros momentos tristes de su vida y es más difícil recordar lo que se había aprendido en estado de ánimos agradables. Bauer confirmó la existencia de este fenómeno con experimentos de laboratorio que mostraban que la gente que aprendía listas de palabras en un estado de felicidad o de tristeza, inducidos hipnóticamente, recordaban el material mucho mejor cuando volvían a encontrarse en un estado de ánimo similar. Asociamos una emoción particular con una idea y un hecho concreto y uno de ellos nos ayuda a recordar la otra. Recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos, los recuerdos vividos. La memoria vivida simplemente se encuentra allí, a punto para aparecer con todo detalle en la más leve insinuación. Es como si nuestro sistema nervioso tomase una instantánea de los sonidos, visiones, olores, tiempo, clima emocional e incluso las posturas corporales que experimentamos en ciertos momentos. Llenamos los huecos. Muchos proyectos de investigación se han basado en la información retrospectiva, es decir, información deducida de lo que las personas recuerdan. Como muestra de este estudio, no podemos contar con la precisión de la memoria humana. Aparentemente, en ausencia de recuerdos, sobre todo esos hechos, llenar los espacios vacíos puede tener implicaciones de vida, tanto experimentalmente como en la vida real. Se ha demostrado que se cometen graves errores. Esto es así porque los testigos tienden a usar información de diferentes fuentes
en la reconstrucción de acontecimientos pasados. Nuestros recuerdos responden a dos tipos de información: la que recibimos durante la percepción del hecho original y la que introducimos después, y que este material que incorporamos con posterioridad puede actuar como los colores en una acuarela, filtrándose en el dibujo anterior. ¿Por qué olvidamos? El investigador de memoria Hernán Ebbinghaus establece que olvidamos muy rápidamente al principio, pero que después el olvido se hace marcadamente más lento. Ebbinghaus opinaba que la lentitud con la que iba olvidando indicaba claramente que hubiera mucho en olvidar la serie por completo. Si Ebbinghaus repasaba su lista 30 veces más inmediatamente después de haberla aprendido, recordaba mucho mejor sus sílabas, mostrando que pasar un tiempo adicional reaprendiendo o estudiando de nuevo el material que deseaba recordar merece muchas veces la pena. Incluso los efectos de reaprendizaje van disminuyendo de forma que no resulta absolutamente eficaz estudiar innumerables veces una cosa para que no se nos olvide nada de ella. A veces olvidamos material almacenado en nuestra memoria a largo plazo porque parece que hay algún beneficio personal en no recordar. Alguien que no te interesa o la cita con el dentista a la que no querías acudir. Reprimimos los recuerdos tristes, embarazosos y dolorosos. Según Freud, opinaba que la represión es un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad. Y a todo esto se le conoce como olvido motivado, represión. Decaimiento del trazo de memoria. Como Schifrin, Atkinson y Tolving sostienen que perdemos el material de la memoria a corto plazo a causa del decaimiento del trazo de memoria, pero que cualquier suceso almacenado en la memoria a largo plazo permanece allí para siempre, y cualquier olvido de este material, un trazo de memoria o engrama, es la huella o rastro que el aprendizaje ha dejado en el sistema nervioso después de que ha tenido lugar el aprendizaje. Lovejoy, entre otros investigadores, rechazan con fuerza este punto de vista, afirmando que hay poca base para mantener la opinión extremadamente difundida sobre la permanencia de los recuerdos de la memoria a largo plazo. Opinan que existe un trazo de memoria que, si está expuesto al decaimiento, creen que persistirá mientras sea utilizado, pero que desaparecerán con el tiempo si no se usa. La interferencia es una teoría que mantiene que la razón por la cual olvidamos es que otra información aprendida antes o después interfiere en nuestros recuerdos. Existen dos tipos de interferencia: la interferencia proactiva, que describe una situación en la cual la información que se aprendió con anterioridad interfiere con la habilidad para recordar la información nueva, y la interferencia retroactiva. La información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere el recuerdo del material aprendido nuevamente. Turing, 1974. Él ha mostrado que cuando se proporciona a los individuos las claves de recuperación al aprender algo por primera vez, esas claves le ayudarán a recordarlo más tarde. ¿Son permanentes los recuerdos? Todo lo que aprendemos es permanentemente almacenado en la mente, aunque algunas veces no son accesibles. Algunos detalles. Con la hipnosis u otras técnicas especiales, esos detalles inaccesibles se podrían recuperar. Algunos detalles que aprendemos pueden perderse para siempre de la memoria. No será nunca posible recuperar estos detalles ni con la hipnosis ni con otra técnica especial. Bases biológicas de la memoria. El engrama, como le llamó el investigador pionero de la memoria, Karl Lachey, es la base biológica de la memoria. Aunque los neurocientíficos han buscado el engrama durante mucho tiempo, todavía no existe consenso pleno de qué es o en dónde se encuentra. De acuerdo con Hebb,
Facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Los cambios químicos en la sinapsis, que son la base para la memoria, son frágiles al principio. Si no sucede nada que interrumpa el proceso, se hace más permanente el curso de unos cuantos minutos u horas. A este proceso se le puede conocer como consolidación.